Así que vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en este día. Este gran privilegio de poder estar frente a ti y frente a este libro de instrucciones que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a comprenderla, esta palabra, espiritualmente. Sabemos, Señor, que tú has colocado tu espíritu en los creyentes y Dios, dependemos de ti si vamos a ser beneficiados por esta palabra. Y el mayor beneficio de esta palabra, Señor, es de conocerte a ti. Dios, aquí estando nosotros en tus manos, nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y saben que estamos entrando en lo que es la primera carta o la única carta a los Colosenses. Y en realidad es casi el único que sabemos sobre la iglesia en Colosas. No está mencionado en el libro de Hechos y bueno, Filemón tiene que ver con Colosas también, aunque no nos da mucha información. Pero sabemos que sus ruinas están ubicados en Turquía moderna y en un momento antes de Cristo fue una ciudad muy próspera, pero cambiaron las rutas comerciales y entonces ha ido extinguiendo y actualmente no existe nada excepto algunas ruinas. No, entonces, pero sí hemos visto que están en nuestras Biblias porque es el fruto del ministerio de discipulado de Pablo en Éfeso. En Éfeso, donde él levantó esta escuela de discipulado que pertenecía a un señor tirano, que se llamaba Tirano, no era un tirano, y uno de sus discípulos era Epafras, ¿no? Epafras. Entonces, él era de Colosas y él llevó el evangelio, se estima, por ahí. Y él fue en algún momento a visitar a Pablo en la cárcel en Roma. No sabemos si él era preso o simplemente un acompañante. Pero él les dio la información del estado de la iglesia en Colosas. Y con cierta preocupación o bastante preocupación, él hablaba a Pablo sobre los errores que estaban infiltrando y amenazando la salud de la iglesia. Entraba el legalismo de los judíos sobre la circuncisión, las comidas, días de fiesta, días de reposo. Entró tendencias del gnosticismo que negaba la deidad de Cristo, negaba la idea de que Cristo, Dios mismo, podía venir en carne. Y también están enfrentando en Colosas el misticismo pagano, donde tiene cierto culto a los ángeles. Así que lo notable de esta carta, de la introducción que vimos hasta el versículo 14 la semana anterior, era el compromiso y la diligencia en el avance del evangelio. Porque sabemos que también de esta región también son las 7 iglesias que se ve en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Así que fue un trabajo, un ejemplo del discipulado hecho de una manera responsable. Es una congregación que Pablo, según lo que sabemos, nunca ha visitado. No es una iglesia que él plantó, pero era un fruto excelente con amenazas de su ministerio.
Y decía de estos colosenses de que lo que ellos oyeron y conocieron desde el primer día, ellos se han puesto en acción para responder a Dios y ser parte de este movimiento de extender el Evangelio. Y vimos que Pablo oraba para que crezcan en el conocimiento y en sabiduría y en inteligencia espiritual, porque la ignorancia espiritual es el ambiente que necesita la falsa doctrina para prosperar. Donde hay ignorancia de la palabra y donde hay ignorancia espiritual, entonces ahí es donde prospera todas las doctrinas y errores que pueden haber. Y Pablo también estaba orando para que ellos conozcan su voluntad. Y hemos hablado de cómo podemos conocer su voluntad, porque es la pregunta de creo que cada creyente en todo momento, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y hemos hablado del consejo de la palabra, la paz del Señor y también por la confirmación de otros, no la dirección de otros, la confirmación de otros. Y terminamos esta sección, los primeros 14 versículos, donde dice que es Cristo quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Es Cristo quien nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Bueno, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y Pablo está estableciendo fundamentos, porque luego en el capítulo 2 nos va a hablar de un montón de errores que está corrigiendo. Entonces Pablo está colocando un fundamento y va a seguir colocando este fundamento en lo que vamos a leer. En realidad, para mí, una de las porciones más espectaculares del Nuevo Testamento, lo que estamos a punto de leer sobre la supremacía de Cristo y su indiscutible deidad, ¿no? Está corrigiendo errores y vamos a ver de que de todos los errores que están amenazando la iglesia, ninguna de esas cosas ofrecen nada en comparación de lo que tenemos en Cristo. Entonces, la supremacía de Cristo es por encima de todos los argumentos, de toda la falsa doctrina y especialmente lo que está negando la deidad de Cristo. Entonces, vamos a leer los primeros dos versículos de esta enseñanza, los versículos 15 y 16, para avanzar, donde dice, hablando de Cristo, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La primera vez que leí y entendí realmente quién es Cristo, me quedé maravillado, ¿no? Porque es Jesucristo quien, como decía anteriormente, nos hizo aptos para la herencia, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos redimió y nos aclara perfectamente por qué Él tiene la autoridad para poder hacer esto, ¿no? Como en algún momento los líderes religiosos han dicho, bueno, ¿y acaso tienes poder para perdonar pecados? Y claro, solamente Dios puede hacer eso.
Y Él es el Señor que ha hecho esto y habla de su imagen. Y es interesante que como la humanidad no podía entender quién era Dios y cómo era Él, al final Él tenía que venir encarnado, Dios encarnado, Jesucristo. Por eso Juan podía decir, o Jesús podía decir en el Evangelio según Juan, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Es Cristo quien hizo conocer el Padre. Él es la imagen perfecta del Padre. O en Juan 1:18, Juan mismo decía, o primero de Juan 1:18, perdón, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. No, perdón, eres Juan 1:18, estoy pensando en otra cosa. Juan 1:18, a quien Dios le vio jamás, nadie vio jamás, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si queremos saber cómo es el Padre, porque muchos dicen, no se puede conocer a Dios, es imposible, ¿no? Eso es lo que dirán los agnósticos, ¿no? Porque no se puede conocer, pero sí podemos conocer, porque Dios envió a su Hijo para mostrarnos cómo es y quién es Dios. Y una palabra que puede ser confusa para algunos, diciendo que es el primogénito, y de donde varias sectas sacan la idea de que Cristo no es Dios porque Él vino después, Él no participó, Él no estuvo desde el principio. La palabra griega para primogénito es usado como entendemos, ¿no? El primogénito, el primer nacido, pero con mayor frecuencia alude a la preeminencia en posición o rango. Jesús existió antes de todas las cosas y el título de primogénito no indica que Jesús es menos que Dios. Y esa es la confusión, por ejemplo, con Testigos de Jehová y otros grupos así. Los antiguos rabinos llamaban a Yahvé, a Dios Padre, el primogénito del mundo. Entonces, utilizaban la palabra primogénito no para decir el primer nacido, pero desde el principio de todo. Y Israel, en una cita, está referido al primogénito de Dios. No porque Israel fue la primera nación, pero por la preeminencia, por su posición. Entonces, primogénito no siempre significa el primer nacido. En este caso, no hay la posibilidad de pensar que Jesús es menos que Dios con estos versículos, porque no puede ser al mismo tiempo un ser creado y el creador de todas las cosas. Y la herejía que hasta hoy es que Jesús comenzó a existir desde su nacimiento, desde su encarnación, y después llegó por sus virtudes a ser en tal condición de perfección que nos podía salvar. Es una herejía. Cristo no comenzó a existir desde el nacimiento a través de la Virgen María, porque dice que en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y las que hay en la tierra. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Él existía antes. Él estaba presente en Génesis 1:1. Cuando habla de la palabra de Dios, en el principio Dios, habla de la palabra hebrea Elohim, que es plural. Entonces incluye a Jesús,
también decía que el Espíritu movió sobre la faz de la tierra. Ahí nos habla de la Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde el comienzo de todas las cosas. Y entonces Jesús, siendo antes de todas las cosas, por lo tanto significa que Él es Dios. Pablo está estableciendo esto para decir que los dioses paganos y todos los dioses paganos y todo lo demás no hay ninguna comparación con Cristo. Y decía que lo que vimos que Él está sobre y creador, dice, sean tronos, dominios, principados y potestades. Una de las herejías en que está dirigiéndose Pablo es de que ellos colocaban a ángeles como mediadores entre Dios y el hombre. Tenía su culto a ángeles, a los ángeles. Y ellos incluían a Jesús como uno de ellos. Un ángel creado por Dios, y eso implica que Él es inferior a Dios y no es Dios. Y lo que Pablo nos quiere enfatizar aquí es de que Cristo está encima de todo ser espiritual. Todos responden a Jesús. Seres angelicales, los buenos y también los caídos, ¿no? Quien Cristo creó, Cristo participó en la creación de todas las cosas y Cristo reina sobre ellos. Y eso nos debe despejar la confusión de que quién está ganando la batalla en el mundo, o Satanás o Cristo, quién es más poderoso, porque como he compartido en algunas ocasiones, algunos creyentes tienen un diablo más grande que Dios, ¿no? Y viven en temor y ven demonios en todo, y entonces tenemos que saber que un ser creado que es un ángel como Lucifer o Lucero jamás tendría más poder que su creador. Eso simplemente es obvio, ¿no? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto, cuando recién estaba aprendiendo algo de la Biblia y de la fe, cuando he visto esto, yo decía que Cristo no es cualquier cosa. Realmente creado por medio de Él y para Él. Y en Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través del Hijo también hizo el universo. Como Dios, siendo Dios, creó el universo material y también espiritual para su deleite, para su gloria. Y yo no sé si piensan en eso cuando ves algo espectacular de parte de Dios, las montañas, o algo extraordinario de su creación. No sé si cuando ves esto asocias el hecho de que Cristo participó en la creación de esto. Cristo participó en la creación de toda la belleza y todas las cosas y de nosotros mismos. Él no solamente nos conoce, Él no solamente vino para salvarnos, pero Él participó en la creación de nosotros mismos. Y con razón las olas y el viento le obedecen, le obedecían. Y con razón Él puede desafiar las leyes de la gravedad caminando sobre el agua. Él es el creador. Él está encima de todo esto y encima de la muerte. Entonces, Él es más que un hombre bueno. Es mucho más que un hombre bueno.
Y las personas que creen que, bueno, Jesús era bueno, era ejemplar, era un buen profeta, un buen maestro y todo esto, están muy lejos de entender quién es Cristo. Por eso creo que esto es una de las porciones del Nuevo Testamento más, por lo menos a mí más me impactó, porque me ayuda a colocar a Jesús en la posición que Él debe tener. Sí, que Él es Dios. Versículos 17 al 20 de Colosenses. De Colosenses. Colosenses 1:17 dice, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Antes de todas las cosas, entonces Cristo ya existía antes de todo. Él participó en la creación del universo, es eterno. En el principio, como decía Juan, el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo era Dios. Lo que era, también decía en Primera de Juan, y eso estaba pensando antes, y lo que decía en Primera de Juan es, él decía, lo que era desde el principio hemos oído. Hablando de aquel que era desde el principio, ellos habían oído, le habían visto, le habían contemplado y palparon sus manos el verbo de la vida. Juan, tanto en el Evangelio como en su primera carta, recalca que Él es desde el principio. Y han podido conocerle. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y en Él subsisten. En Él subsisten. No es cualquier hombre. En Cristo, en Él subsisten. Quiere decir que el sol no sale si el Señor no quiere. Quiere decir que si nosotros no respiramos, si el Señor no quiere. En todo, en Él subsiste. Y eso cambia el enfoque cuando uno está caminando y dice, wow, viendo la luna, el sol, las estrellas, y uno dice, wow, Cristo es mucho más grande que el bebé inofensivo que algunos tienen en sus, ¿cómo se llama? Pesebre de Navidad, ¿no? ¿No? Es mucho más que eso. Es mucho más que como está presentado en la cruz, derrotado, los que llevan un crucifijo con Cristo colocado ahí como derrotado, a veces afeminado, y todo ello es mucho más que un hombre, y es mucho más que eso, ¿no? Y es la cabeza del cuerpo, ¿no? La cabeza del cuerpo es en realidad la fuente de su cuerpo, ¿no? La iglesia es el fuente de su cuerpo, y es como el cerebro en un cuerpo que da las directrices y que manda las órdenes y lo que deben hacer y no hacer, y lo que debe tocar y no tocar. El cerebro da el ordenamiento a todos los miembros. Él es el fuente. Él está sobre el cuerpo, que es su iglesia,
que es su proyecto principal aquí en la tierra en este momento. Y primogénito, nuevamente vemos esta palabra, porque es el primero en ser resucitado, primero en resucitar para nunca volver a morir. Porque algunos podían tomar el ejemplo de Lázaro y decir, no, pero Lázaro resucitó de los muertos. Pero la triste noticia para Lázaro en algún momento, cuando después de haber muerto y estar en la gloria, los ángeles han dicho, Lázaro, tienes que regresar, ¿no? Y él habrá dicho, no, me quedo. Pero no, él tenía que volver y morir de nuevo. Por eso puede decir que Cristo es el primogénito, el primero en ser resucitado para nunca volver a morir. Y habla en esos versos de la preeminencia y la plenitud, que solo puede afirmar que Jesucristo es Dios. Los gnósticos creían que esos poderes sobrenaturales eran repartidos entre varias divinidades, pero Pablo declara que la totalidad de los poderes o los atributos divinos están colocados en Cristo, colocándole encima de todo. Y eso es muy importante por los argumentos que vamos a ver en el capítulo 2, de colocar a Cristo en la posición que le corresponde. Y nos dice que Él entonces tiene autoridad para reconciliar consigo todas las cosas, de cambiar la posición del pecador con Dios. Porque la palabra reconciliar quiere decir cambiar o intercambio. Entonces cambió la posición del pecador con Dios. No es el universalismo que dice que todos serán salvos eventualmente. Dios es tan bueno, todos serán salvos. No es esto, porque es una falsa doctrina. Bueno, cuando dice reconciliar consigo todas las cosas, no está hablando de que va a salvar a toda persona. Pero la relación está restaurada del pecador con Dios mediante Jesucristo. En esto hemos visto que sí, también en el contexto de los colosenses, que ha reconciliado las enemistades entre los judíos y los gentiles por la cruz, haciendo la paz. Hizo en esto la reconciliación entre hombres. Si nosotros estamos reconciliados con Dios, también nos da toda la facultad para reconciliarnos unos con los otros, aun con personas con quienes tenemos terribles problemas, ¿no? Quitó la hostilidad entre el cielo y la tierra, y entonces nos reconcilió, porque eso es lo que dice, todo lo que ha reconciliado en el cielo y en la tierra. Y no hay problema en el cielo, pero sí hay un problema con nosotros, con un mundo rebelde que va en contra del cielo. Entonces eso es lo que ha reconciliado. Su sangre en la cruz venció a Satanás, pero por un tiempo todavía está actuando, pero su dominio va a terminar. Y pienso en esto, que cuando habla de reconciliar todas las cosas, lo que Cristo vino a reconciliar es nuestra relación con Dios, el deseo en el principio de Dios. Y eso podemos ver en Génesis 1, 2 y 3. Bueno, 1 y 2, mejor. Donde vemos que Dios ha creado el ser humano porque quería tener un objeto para su amor. El
El hombre y la mujer andaban delante de él, guiado por él en un compañerismo. Decía que paseaban con él en el huerto y tenían vida eterna. En el huerto no fue pensado que mueran. Y saben que cuando Dios les prohibió un árbol, no les ha prohibido el árbol de la vida. Pero después del pecado, en la condición de pecadores, al final del capítulo 3 de Génesis, dice que, hablando seguramente entre la Trinidad, porque ha dicho, bueno, el hombre, tenemos que cuidar que el hombre llegue a ser como nosotros y viva eternamente. Entonces han puesto un ángel para guardar el árbol de la vida. El hombre en esto perdió la posibilidad de vivir eternamente en esta condición. Entonces Cristo vino para restaurar el hombre en la condición que tenía Adán y Eva antes de la caída, de poder caminar con Dios sin temor, ser guiado por Él, gozarse en la presencia de Dios y en la relación con Él y de nunca morir. Y eso es lo que Cristo hizo en la reconciliación. Todo lo que fue destruido por la caída del hombre fue restaurado en Cristo. Y dice, haciendo la paz. Y Romanos 5:1 lo dice lo mejor que puede. Otro versículo que he dicho en varias ocasiones, que es uno de mis favoritos, porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, pecadores, enemigos, podemos tener paz con Él. Podemos tener paz con Dios. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de la sangre de su cruz podemos entrar en una relación donde nosotros tenemos paz con Dios. Y probablemente una de las cosas que a mí me ha empujado para considerar que tal vez Dios existe es de que tenía todo que el mundo podía ofrecer y no tenía paz. Y de cierto modo, aunque me he declarado ateo, siempre tenía problemas con mi conciencia diciendo, ¿y qué tal si estoy equivocado? Y nunca tenía paz, nunca podía tener paz en mi condición de perdición. No podía tener paz, podía tener cosas, buenas circunstancias en la vida, pero no tenía paz. Y creo que para mí así, por eso amo este versículo, porque describe uno de los mayores beneficios de ser creyente, tener paz con Dios, de no vivir como la mayoría del mundo vive diciendo, ojalá que cuando muero Dios me acepta, pero realmente con temor y duda y temblor, porque a base de qué te va a aceptar. Pero cuando conoces a Cristo, sabes a base de qué te va a aceptar, no porque eres buenito, pero porque Cristo era buenito, ¿no? Qué lindo cambio, ¿no? Como cantamos, Cristo recibió todo lo malo nuestro y hemos recibido todo lo bueno de Él. No era un intercambio muy justo, pero hemos sido beneficiados tremendamente por lo que Él hizo en la cruz. Esta paz que tenemos, esta paz por lo que Él hizo en la cruz. Versículos 21 al 23 de Colosenses dice, y a ustedes también que eran en otro tiempo extraños,
y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarles santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos habla de extraños. La palabra extraño significa alejados, cortados, separados. Y antes de ser reconciliados, los seres humanos están separados y completamente alejados de Dios. No hay otra forma, no hay otra opción. Las opciones de la vida son de estar en Él o de ser enemigo de Él. No hay una tercera, porque algunos tienen la idea de que no, que ha sido una buena persona, Dios va a tomar en cuenta, pero o estamos adentro o estamos afuera. Y extraños, ¿estamos separados o estamos conectados? Y dice que éramos enemigos. Enemigos, sin Cristo somos enemigos. Así nos califica la palabra y yo creo la palabra. Creo lo que la palabra nos dice. Aborrecedores. La palabra griega de enemigos es aborrecedores, que odian a Dios y su estándar de santidad. Por eso los ateos necesariamente tienen que apoyarse y defender su posición de ateos, porque eliminando la posibilidad de Dios no tiene que responder a nadie. Entonces, date el gusto, puede hacer lo que quiera en la vida, y para ellos, si pueden lograr convencer su mente que Dios no existe, aunque creo que uno tiene que atropellar su mente para creer que Dios no existe, porque es el necio que dice que no hay Dios. Entonces no quieren acercar a Dios, no quieren entretener la posibilidad de que hay un Dios, porque si hay un Dios, tiene que dar cuentas por su vida. Y la gente no quiere dar cuentas. El ser humano no quiere que Dios sea el que esté en el trono de su vida. El yo está satisfecho y contento de estar en la dirección de su vida sin Dios. Y es el problema, lo que sucedió con Adán y Eva, cuando llegó la oferta de tomar del conocimiento del bien y del mal, y así, conociendo el bien y del mal, ya no necesitaba que Dios les diga nada. Ellos podían encontrar por su cuenta. Y así es como vive la humanidad. Y así es nuestra naturaleza. Así era mi naturaleza. Yo no quería que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y Juan lo dice bien en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Uno no quiere acercar a la luz porque más cerca de la luz, más se ven los defectos. Entonces, por eso dice que la persona sin Cristo es enemigo, aborrece. El hombre natural no inclina, el hombre no naturalmente inclina hacia Dios. Más bien nuestra inclinación natural es de apartarnos de Dios, porque nos asusta, porque
tenemos que rendir, si realmente le conocemos, tenemos que rendir cuentas. Aun si no le conocemos, tenemos que rendir cuentas. Pero ya somos conscientes de que tenemos que rendir cuentas, entonces uno no se acerca a Él. Enemigos. Romanos 5, 8 al 11 nos dice muy bien, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, Jesucristo, seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En esta condición de enemigos hemos sido reconciliados y es bueno meditar en esto, es bueno gozarse en esto. De alejados, cortados y separados hemos sido hechos cercanos, ¿no? La muerte sustitutiva lo hizo posible porque Cristo pagó nuestra sentencia y nos llama santos, una nueva posición. Y sin esta nueva posición no podemos acercarnos a Él. Siempre he dicho esto, no sé cuántas veces he dicho esto, pero en Isaías 6, cuando Isaías estaba frente al Dios santo, 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 reconoció su condición y ha dicho, ay de mí, soy hombre muerto, no puedo estar aquí en tu presencia, Dios. Y Dios ha dicho, no te preocupes. Llamó un ángel, le tocó sus labios con un tizón, un carbón ardiendo y ha dicho, ya te limpié. Ahora puedes estar frente a mí. Y así es lo que hizo Cristo. Uno frente a su santidad va a decir, no puedo estar aquí. Estoy muerto. Y Dios dice, no te preocupes. En Cristo, si estás en Cristo, si has aceptado lo que Cristo hizo por ti, entonces estás bien. Tú no puedes estar aquí, pero yo lo arreglo. Y así es lo que hizo Cristo por nosotros, nos reconcilió, nos hizo santos, aunque esta santidad no está perfecta en este mundo y cada uno de nosotros podemos comprobarlo. Hacer un recuerdo, viendo la memoria un poco, ya y nos damos cuenta que no hemos llegado todavía a la perfección en la santidad. Así que no hay nada en el mundo pagano ni en ninguna otra religión que compara con lo que Cristo hizo por nosotros. Nada. Nada compara con lo que Cristo hizo por nosotros. Porque todos los demás dioses son caprichosos, demandan un montón de cosas y reglas y ofrendas y sacrificios y comportamientos y esfuerzos y todo lo demás. Y nunca nadie tiene la seguridad si serán aceptados por su Dios. Y eso es el problema con las obras. Si uno va por una religión basada en obras, nunca sabe si ha hecho suficiente. Nunca tiene la certeza. Puedo decir que cuando llego frente al Señor, Señor, pero no, he hecho 100 muy buenas obras de caridad. El Señor va a decir, pero si la cuota mínima para entrar es de 101. Entonces, tú nunca has sabido si has hecho suficiente. Eso es el problema con la balanza, ¿no? Espero que pese más lo bueno que lo malo. Y así Dios me va a aceptar a base de esto.
No va a ser así. Dios te va a aceptar a base de lo que tú has hecho con Cristo. Si has aceptado su regalo, si has reconocido tu condición, entonces tú y aceptas que Cristo quiere limpiarte y pagar tu multa y tu deuda y tu condenación, entonces solo a base de Cristo puedes estar frente a Dios, librados de la potestad de las tinieblas. Y habla de permanecer, y algunas pueden usar estas palabras como esta, como para decir que no puedes perder tu salvación si tienes que seguir haciendo muchas cosas, pero de permanecer en Él debe ser nuestro culto racional, debe ser nuestra respuesta racional. Si hemos conocido a Cristo y si hemos entendido lo que Él hizo por nosotros, eso debe ser nuestra respuesta racional. Los colosenses eran tentados por todo lo que vamos a ver en el capítulo 2, eran tentados y atraídos tal vez, o tentados a abandonar la verdad por todo este error que estaba amenazando la iglesia. Y por eso Pablo dice, permanezcan en esta verdad, lo que acaba de compartir. Y si permanecemos, tenemos una nueva naturaleza. En Cristo tenemos una nueva naturaleza. Todas las cosas viejas pasaron y todo hecho nuevo. Es una nueva disposición de amar a Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Y Dios nos capacita para andar en la vida cristiana, de andar, como vimos la semana anterior, digno de Él. Digno de Él. Debe haber, y si genuinamente nos hemos convertido, debe haber un deseo de hacerle caso, de obedecerle y de aborrecer el pecado y de tener temor y reverencia, como nuestro hermano Víctor compartió hace unas 2 semanas atrás, de recuperando la reverencia. La reverencia, si realmente conocemos quién es Dios, creo que la reverencia sería algo normal y natural. Y también creo que eso nos llevaría a un compromiso de predicar la esperanza del Evangelio que hemos oído. Como Pablo dice, eso es su misión, de predicar la esperanza del Evangelio a toda la creación. Y eso es nuestra misión. Y eso debe ser una respuesta nuestra. Eso es una respuesta nuestra. Colosenses 1, 24 al 26 dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En eso hay que tener cuidado porque, ojo, la obra de Cristo fue completo, ¿no? Pablo dice, para cumplir lo que faltaba en las aflicciones de Cristo, la obra de Cristo sabemos que fue completo, la obra terminada en la cruz, consumado es, sí. Pero Pablo dice que él tiene gozo, aún siendo encarcelado, por el privilegio de representar a Cristo. Y está en la cárcel por representar a Cristo y ningún otro crimen. Él experimentó la persecución que iba dirigida a Cristo. Él, cuando dice que cumplió lo que falta, en realidad aflicciones no es utilizado en la Biblia
para expresar lo que pasó en la cruz, el Calvario, lo que Cristo sufrió en la cruz. Las aflicciones, algunos, por lo menos teólogos y en los comentarios, hablan además las aflicciones del ministerio, la resistencia, la persecución y todo ello. Y por eso Pablo dice que él está continuando esta obra de Cristo. Los enemigos de Cristo, no satisfechos con la muerte de Cristo en la cruz, descargan y siguen descargando su odio contra los que predican el Evangelio. Y por eso Pablo sufría con gusto y con gozo, y lo hace por el beneficio y la edificación de la iglesia del Señor. Y él, siendo ministro, la palabra ministro en este contexto puede ser sinónimo de mayordomo, como un esclavo encargado de administrar la casa de su amo, para supervisar los otros siervos, distribuir recursos y encargarse de los negocios y finanzas de su amo. Entonces Pablo cuidaba y alimentaba y pastoreaba la iglesia en ese sentido, para rendir cuentas a su amo. Y tenemos que decir que todo creyente es responsable como mayordomos de administrar las capacidades que Dios nos da y los recursos que Él nos da para involucrarnos en y participar en este ministerio de la iglesia. Y Pablo dice cumplidamente, porque compartió fielmente todo el consejo de Dios, hizo un discipulado responsable, y eso también es nuestra responsabilidad. Y cuando habla del misterio, habían verdades ocultas en el Antiguo Testamento que son revelados a los santos en el Nuevo Testamento, ¿no? El misterio de Dios encarnado, el misterio de los judíos y los gentiles unidos en un solo cuerpo. Y esos eran algunos de los misterios. Y Pablo menciona la palabra misterio porque está frente a varias religiones misteriosas que tenían cierto proceso de iniciación, y cuando uno cumple todo este proceso de iniciación, como los masones, etc., entonces poco a poco vas entendiendo los supuestos misterios. Y Pablo está diciendo, pero no, eso está abierto. Había un tiempo cuando eso sí fue un misterio, eso no fue entendido. Y uno de los misterios mayores de todo esto vemos en el versículo 27, que dice: a quienes, hablando de misterios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es el título de este mensaje. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y suena como abstracto, pero el misterio es porque tenían conocimiento de la venida del Mesías, no sabían cómo, no sabían exactamente cuál iba a ser su papel, pensaba que iba a ser una revolución con un ejército para derrocar a los enemigos y todo, sabemos. Pero sí, el Antiguo Testamento sí habló claramente del Mesías, el misterio, también hablaba de los tiempos. Pero este misterio, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, el creador de todo, de lo que acabamos de ver, el creador de todas las cosas en quienes subsisten todo, Él va a morar en el creyente. Eso sí fue un misterio. Eso sí no fue entendido en absoluto. Y peor, iba a morar en los creyentes y los gentiles eran incluidos. Y eso era incomprensible para los judíos, de entender de que Cristo va a morar en nosotros. El Mesías viene, pero va a morar en nosotros por su Espíritu. Entonces, de
de que los gentiles son incluidos en esto, los no judíos. Eso sí, fue un gran misterio. Y acuérdense cuando hemos visto la carta a los Efesios, que la palabra que repetía tantas veces es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si estás en Cristo, pero también Cristo está en nosotros, ¿no? La esperanza de gloria de los cristianos que no ganamos nosotros lo recibimos porque Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, esta gran reconciliación es de que la presencia de Cristo va a estar en nosotros permanente. Cristo en ti. No sé si has pensado mucho en esto. Yo sé que somos un poco incrédulos cuando digo Cristo en mí. Hoy día parece que no, parece que el otro estaba, ¿no? Pero es una verdad. Es una verdad, Cristo en ti. Como Pablo podía decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es el gran misterio que va a vivir en nosotros. Como dice en el Nuevo Pacto, pondrá sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, hablando del Espíritu Santo que va a morar en el creyente. El versículo 28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para que también para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, amonestando, impartiendo entendimiento, pero no solamente de influir su conocimiento o su intelecto, está amonestando, impartiendo entendimiento también en la voluntad y la disposición de la persona, para que esto no sea como era común para los griegos de querer acumular información, pero no practicarlo. Él está diciendo que está amonestando para que vivan esta voluntad de Dios, de viven con esta disposición. Y dice a todo hombre, a todo creyente, a todo hombre, amonestando a todo hombre, no solamente los iluminados, llamados, elegidos, escogidos, no, iluminando a todo hombre. La palabra de Dios, esta amonestación es para cada creyente, ¿no? Y la palabra aquí, perfecto, cuando lo vemos en otras cartas como Santiago y otros que de la perfección, sabemos que esta palabra es de ser completos, de ser personas maduras, porque no espera que llegamos a la perfección. De decir que no vamos a llegar a la perfección en esta vida no es una excusa para vivir descuidadamente, pero cuando la palabra habla de perfección, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, está hablando de maduros, crecidos, y por eso enfatiza nuestro crecimiento espiritual. Hablando de su trabajo, que eso hace trabajando según Cristo en él, la esperanza de gloria. Y luchando, palabra utilizada como para los atletas, con diligencia y excelencia. Y entonces el hecho de que Cristo estaba en él no significaba que Pablo no hiciera nada. Él dice que está luchando, esforzándose y haciendo todo para llevar este mensaje a otros. Está hablando de lo que hemos visto sobre quién es Cristo. Hemos visto qué es lo que hizo Cristo en la reconciliación, y también creo que debemos deducir de todo esto en lo que debemos hacer nosotros. Esta enseñanza para proteger a los colosenses
de las amenazas de las doctrinas falsas. Debemos nosotros estar bastante establecidos y firmes en nuestra manera de pensar de quién es Cristo, ¿no? Para no tambalear cuando vienen testigos de Jehová y para decir que Satanás y Jesús eran hermanos y todo. Bueno, todas esas locuras, ¿no? Entonces, no vamos a tambalear. La reconciliación es para que le conozcamos personalmente, como decía en el Nuevo Pacto. No tienes que aprender de quién es Dios a través de terceras personas, puedes conocerlo tú personalmente. En esto consiste la vida eterna, que le conoces a Él, ¿no? Entonces Pablo establece la supremacía de Cristo y su indiscutible deidad, ¿no? Y es la base para refutar las herejías y las doctrinas falsas infiltradas en la iglesia, y tenemos que tenerlo claro. ¿Tú lo tienes claro? ¿No? Eso pregunto porque eso será nuestra mayor protección frente al error que está amenazando la iglesia hoy, ¿no? Y entonces, y como Cristo en ti, la esperanza de gloria. Quedamos con esto. Si no quedamos con nada más, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Meditar en esto todos los días, porque eso debe cambiar nuestras vidas radicalmente, ¿no? Cristo en ti, esto revela la intención de Dios de restaurarnos en una relación personal y para que fuimos nosotros diseñados, hemos sido diseñados para volver a este estado de Génesis 1 y 2 y parte del 3, ¿no? De donde el Señor paseaba y en el día buscando a Adán y Eva y nos da a entender de que tenían una plena comunión, una intimidad con Dios. Y esta es la verdad central del Evangelio. Dios quiere que te reconcilies con Él y quiere que el mundo también esté reconciliado con Él. Y eso es la misión de la iglesia, de compartir este conocimiento con los que podemos, para que sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Pueden ponerse de pie y vamos a terminar con esto. Y dar las gracias a Dios, como les digo, leen esto, deben volver a leer el primer capítulo y prepárense con el segundo capítulo, porque vamos a ver las maneras en que el enemigo quiere distraernos. Y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú has hecho todo el esfuerzo de reconciliarnos. No podemos jactarnos de haber participado, excepto de reconocer quién es Cristo, reconocer nuestra condición, nuestra necesidad, y de saber que Cristo fue a la cruz para que podamos nosotros tener paz contigo. Dios, gracias. Y danos la valentía, las oportunidades, la manera de hablar, de cómo no confrontar, pero de poder compartir esta verdad con las personas que no han sido trasladados todavía de las tinieblas y están en tinieblas y no lo saben. Dios, ayúdanos a meditar en esto cuando vemos un árbol, una montaña, una playa o lo que sea, de saber que Jesucristo, no solamente Dios Padre estaba ahí, también Cristo. Gracias, Señor, nos encomendamos en tus manos y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén.